Investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ustedes le echaron un ojo a esta propuesta aprobada por el Senado y que va a pasar a la Cámara de Diputados para discusión y votación. ¿Qué encontraron, Ricardo? Te saludo con gusto. Al contrario, Ana Francisca, el gusto es mío de saludarte a ti y a tu auditorio. Mira, lo que hicimos fue revisar el texto el texto de la iniciativa, que ya es dictamen que pasa a Cámara de Diputados, y lo aplicamos a un grupo concreto de los cargos de elección que afecta, que es el de los gobernadores. Entre el 2000 y a la fecha ha habido 193 gobernadores en el país. De estos 193, 25 tienen un claro vínculo familiar con algún exgobernador de esa misma entidad. Y de esos 25 casos, que podríamos catalogar como nepotismo, con mucha claridad, Sí. Encontramos que la iniciativa de la presidenta Sheinbaum podría tener 3 casos con algunos asegúnes. Porque en esos 3 casos, que son el de los hermanos Moreira en Coahuila, el de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla, y el de los primos Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño en Baja California Sur, en 2 de esos casos hubo un gobernador en medio de esas 2 personas. Sí. Por ejemplo, Humberto Moreira renunció temprano a su gubernatura para hacerse presidente del PRI. Eso hizo a Jorge Torres López, gobernador interino de Coahuila, y entonces ya Rubén Moreira no era el sucesor inmediato de Humberto, que es lo que dice la iniciativa, sino que era el sucesor inmediato de Jorge Torres López. Entonces, sí, claro. Con estos asegúnes, lo que nosotros creemos es, uno, la iniciativa hace muy poco por resolver el nepotismo en general, y lo poquito que hace está puesto en duda. Y agregando, escuchando el reporte de lo que pasó ahora en el Senado de ustedes, Ana Francisca, pues aún lo poquito que hace genera la suficiente inconformidad entre los clanes políticos del país como para tener que patear la elección para que en vez de que aplique del 27, aplique hasta el 30. Sí, claro. O sea, aquí el punto es el Partido Verde negoció continuar, digamos, en esta asociación con Morena, pues simple y sencillamente si le aceptaban que la esposa del actual gobernador pudiera contender por la gobernatura en las próximas elecciones. Por eso no lo querían aceptar para el 2027 y lo pasan al 30. Pero es una verdadera, una verdadera falsa, una verdadera simulación, Ricardo. Sí, justo. O sea, a ver, creo que primero el que haya 3 personas en la sala donde se estaba discutiendo la iniciativa, tremendo, que podían ver sus intereses afectados, ¿no? Esta señora Ruth de San Luis Potosí, Félix Salgado Macedonio de Guerrero y Saúl Monreal de Zacatecas. Senadores, actualmente senadores, hay que decir, ¿no? A la gente que nos está escuchando, senadores. Exacto, los 3 senadores y los 3 con aspiraciones a ser gobernadores en el 27. Se habla de lo generalizado que está el nepotismo, pero justo es que la iniciativa no resuelve el problema de fondo, porque no toca los grandes casos de nepotismo. Por ejemplo, en el gobierno federal, de las personas solo que están en el gabinete, es decir, secretarios de Estado, encontramos que hay 7 de ellos que tienen vínculos con personas en otros cargos, ya sea de elección popular o del gobierno federal. Por ejemplo, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, tiene un hijo trabajando en el gobierno federal y a una hermana suya en la Secretaría de Agricultura. Mario Delgado Carrillo, el secretario de Educación, tiene 2 primos como diputados y a otro familiar más en el gobierno federal. Las 2 hijas de Ernestina Godoy, la consejera jurídica, tienen trabajo también en el gobierno federal, ¿no? Y así son 7 en total, que incluyen también a Marcelo Ebrard, a Lucelena González, a Barut Bolaños y a Citlali Hernández. ¿No? Y eso, estamos revisando algunos casos nada más, sí. Y nos habla de lo muy generalizado que es este fenómeno y de la necesidad que tenemos de una política mucho más compleja para poder combatir este problema y que realmente lleguen al poder las personas con las mejores capacidades y no con los apellidos correctos. Lo ponen ustedes en términos del gobierno federal y del poder ejecutivo o de los poderes ejecutivos para ser precisas en términos de las entidades del país, pero también hay nepotismo y ahí concuerdo con ustedes, no es una iniciativa que logre terminar con todo esto. También hay nepotismo en el Poder Judicial, obviamente ni qué decir en el Poder Legislativo, que no sabemos qué cantidad de asesores externos, etcétera, sean familiares de personas de las distintas bancadas, ¿no? Justo, y no lo sabemos,
Por un lado, porque no hay mucha información pública sobre esto, o sea, es complicado tratar las familias. Por ejemplo, uno de los 3 casos que detectamos, a mí me gusta mucho hablar de él, porque son los primos Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño de Baja California Sur. Ambos fueron gobernadores, uno Leonel Cota del 99 al 2005 y Narciso Agúndez de 2005 a 2011. Decimos que son primos porque un montón de medios nacionales lo aseguran, pero y ellos lo han negado en público, que es importante aclararlo, pero no existe información pública para poder corroborar esta información. Entonces, el primer paso para combatir el nepotismo es información pública. Bueno, y saberlo, es conocerlo, ¿no? Claro. Exacto. Y para eso necesitamos conocer las relaciones familiares de las personas que están ahorita en el poder, que es una discusión que también tenemos que tener, sobre todo si por lo menos aprueban esta reforma, que algo chiquitito hará por atender este problema. Nada más preguntarte, Ricardo, hay, supongo, en otros países mejores prácticas que se podrían adoptar. O sea, no es como que somos el único país que no ha sabido combatir el nepotismo o que plantea una iniciativa insuficiente para el nepotismo, ¿no? No, aquí es importante y también es un problema que está presente en todas las democracias, ¿no? Basta escuchar los apellidos de otros países, de los gobernantes de otros países que también se parecen para saberlo, pero justo sí existen mecanismos. Y creo que el más importante, Ana Francisca, es necesitamos una política de contrataciones públicas clara. Si en lugar de andar destruyendo el servicio profesional de carrera, lo fortalecemos y creamos mecanismos y reglas muy claras y transparentes de cómo se entra, cómo se mantienen estas personas en sus cargos y cómo suben, cómo ascienden en la escalera de la administración pública, si esas reglas son claras, transparentes y a todos y todas tenemos acceso a ellas, vamos a poder disminuir ese y otro tipo de problemas como el compadrazgo, el amiguismo, etcétera. Bueno, pues ahí está, creo que es una investigación importante, desafortunadamente no es algo que vaya a cambiar en la actual legislación o en esta legislación que va ya a Cámara de Diputados para discusión y seguramente pues pasará sin el cambio de una sola coma, mi querido Ricardo. Yo me reservaría el pronóstico sobre transitorio que cambiaron ahorita. Ajá. Que es, digamos, la presidenta había propuesto que se aplicara en 2027 y lo que cambiaron hoy fue que empieza a aplicar en el 2030. Uh-huh. Creo que habrá que escuchar qué dice mañana la presidenta y con base en eso que deciden los diputados. Pero sí, lo demás va a pasar así como está y es muy claro que esta medida, aunque es chiquitita y totalmente insuficiente para resolver el problema de fondo que es el nepotismo. Bueno, pues ahí está. Gracias Ricardo. Un abrazo. Abrazo a ustedes, muchas gracias. Gracias. De Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, las 6:19.